Saludos amigos de Be Health, Lily García con ustedes nuevamente y hoy con un tema que a mí me toca de cerca porque a raíz de una colonoscopía en el 2015, mi primera colonoscopía, de hecho, se encontró un pólipo canceroso que invadía 3 capas del colon. Y jamás se me olvidarán las palabras de mi gastroenteróloga. Si hubieses venido el año pasado, tal vez esto era un pólipo bobo o hace 2 años, pero si hubieses venido el año que viene, tal vez tenías metástasis en el hígado. Así de fuerte es el progreso y rápido del cáncer de colon que generalmente no tiene señales y no tiene síntomas. Vamos a hablar hoy un poco más sobre ese tema con una experta en la materia, la doctora María del Mar González Ponce. Ella es doctora en microbiología y parasitología médica y es investigadora en el Centro Comprensivo de Cáncer. Gracias por acompañarnos, doctora González. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar con ustedes en el día de hoy. Lo que mencioné acerca de mi experiencia es algo bastante común en Puerto Rico, según tengo entendido. Personas a veces no se dan cuenta que padecen de cáncer de colon, que tienen un tumor canceroso en el colon, hasta cuando ya hay problemas. El cáncer de colon, yo creo que lo primero que hay que aclarar es quién está en riesgo. ¿Quién está en Sí. riesgo? Todo el mundo. Ujú. No importa si eres saludable, no importa si comes quería, todo el mundo está en riesgo. Lo que sucede es que no tiene síntomas hasta que es un estadio más avanzado, lo que Ujú. hace que el 60% de los diagnósticos en Puerto Rico sean en etapas avanzadas. Y eso es una desventaja inmensa porque mientras más temprano, si lo cogen estadio temprano, un 91% de las personas diagnosticadas sobreviven más de 5 años, pero si ya están en estadios avanzados, solamente un 18%. Así que tenemos mucho taller aquí en Puerto Rico para tratar de prevenir el cáncer colorectal porque es un cáncer prevenible y no Eh, todos los el, cánceres el, son así. el obstáculo a que se encuentre antes es que está ocurriendo a edades tempranas y la gente, pues, como se habla de la cronoscopía es de los 50 en adelante, o es que sencillamente no van a hacerse la colonoscopia. Bueno, en los años que yo incluí en mi estudio, que estudié, que fueron 21 años, desde el 2000 hasta el 2021, Puerto Rico consistentemente tenía menos adherencia a seguir lo que se llama seguimiento de rutina. No Ok. era drástico, era como un 10%, pero aún se veía. Así que yo creo que es una combinación de por qué vemos estas disparidades y por qué vemos estos casos en Puerto Rico. No es solamente que no se hacen el seguimiento, sino que hay algo biológico en términos de nuestra genética y exposiciones que hay que también tenerlo. Y si dividimos por edad, para contestarte esa pregunta, las personas mayores de 50 Ujú. todavía se ven casos. La mayoría de los casos son en mayores de 50. Así que todavía tenemos una demográfica que necesitamos que se haga ese cernimiento y que se detecte antes. Lo que este estudio trajo a la luz fue que el porcentaje de casos en personas de 20 a 49 años en Puerto Rico está subiendo al doble casi que en Estados Unidos. Y es el Wow. segundo grupo étnico, eso es comparado con todas las poblaciones de Estados Unidos. Si lo divido por raza y etnia, solamente hay un grupo que lo tiene más alto que nosotros, que son los de Alaska o indios americanos. Ellos sí están subiendo los casos disparados. Y Pero nosotros estamos ahí, incluso más altos que los hispanos en Estados Unidos. Y por eso es que mi hipótesis es que es algo ambiental y genético que tenemos nosotros en combinación en que sí, las tasas para hacernos discernimiento están más bajas. o sea que aquí es cuestión de prevención, porque la parte genética, la parte ambiental tal vez se puede controlar en algo, y la alimentación, no sé si tiene algo que ver, pero lo que es la parte genética, pues con eso no podemos hacer mucho, excepto ir a tiempo, hacernos el saneamiento. Correcto. Yo muchas veces divido lo que son los factores de riesgo modificables y no modificables. ¿Cuáles son los no modificables? Tu genética, tu edad, porque a mayoría de edad pues aumenta el riesgo y tu genética pues con eso naciste, con eso te quedaste, Así. right?
Pero en términos de cuando digo exposiciones ambientales, sí incluyo la dieta. La dieta ya se sabe que si es alta en carnes procesadas o alimentos ultraprocesados, sí hay un riesgo elevado, el tabaquismo, el consumir alcohol, pero cuando se hacen estudios metagenómicos para tratar de entender el por qué Ujú. estos factores que ya se conocen no pueden explicar estas disparidades que se ven entre poblaciones, que eso es uno de mis intereses, porque los puertorriqueños somos tan únicos, si lo quieres ver así, porque Sí, tenemos... porque uno pensaría, y perdona que te interrumpa, que a ver, los hispanos en Estados Unidos, que serían tal vez los que compartimos una tara genética mayor, tal vez no se alimentan tan bien, porque si viven allá, pues más fast food, más, la vida obviamente es más complicada. Aquí tendemos a comer nuestro arroz y habichuela y nuestras viandas todavía. Eso sí me está raro, pero me imagino que será un campo fascinante de investigación. Bueno, también acuérdese que aquí el costo de vida ha subido espantosamente. Ujú. La carne molida, hay paquetes de carne molida a $10. ¿Y qué va a pasar si estás pelado? ¿Qué vas a comer? ¿Vas a ir a un fast food por menos de $5? Puedes comer. O te vas a comer una carne que es Que no es procesada, magra, que es procesada, que es enlatada, que no es malo, uno lo puede hacer, pero no todo el tiempo. sí. El problema es que esa sea la dieta. Y la fruta y los vegetales también son muy costosos. Uno comer limpio es muy costoso. Sí, comemos nuestra vianda y nuestra arroz y habichuelas, pero nos gusta la fritanga. Sí. ¿Y cómo? Sí. Y como tú dices, es de vez en cuando, no es que sea todos los días. Sí, el problema es cuando es todos los días, porque lo que tú comes no solamente te afecta en términos de tu masa corporal, lo que le Ajá. llaman el Body Mass Index, el BMI, es ser más gordito, más flaquito, eso también cambia las bacterias en tu colon, que también pueden tener. So, todas las decisiones que uno toma tienen unas repercusiones, estos factores modificables, ¿verdad? Que es a Ujú. nivel de tu sistema completo. El que tú fumes cambia tu microbiota del intestino. ¿Quién diría que una tiene que ver con la otra? Pero sí. Sí. Sí, ¿se ha podido comparar, tal vez no en un estudio tuyo, pero en términos generales, con lo que es la dieta europea, la incidencia de cáncer colorectal en Europa? Bueno, yo sé que la dieta, se han hecho intervenciones donde le cambian la dieta. De Ujú. hecho, tu microbiota cambia en 24 horas tan pronto tú cambias la dieta. Él está en un constante flujo. La dieta europea sí se ha visto que es no inflamatoria y eso es lo Ujú. que tú quieres, porque a mayor inflamación, mayor riesgo. La inflamación es uno de los factores de riesgo más altos, la inflamación crónica, porque de Sí. vez en cuando uno puede tener una inflamación, pero la inflamación crónica, eso te lleva a cáncer. Y la dieta europea es más sana. En Sí, cuanto a esa que datos, llaman la dieta mediterránea, ¿no? la dieta mediterránea, sí. Hay Sí. unas cuantas, hay el DASH Diet. Eh, en un momento dado, yo sé que hasta estudiaron que no es para nada así súper mega saludable, eh, la paleo y demás, pero no conozco qué surgió de eso, porque como Ah. tiene que ser por un tiempo prolongado, entiendo que esos estudios todavía están en curso. ¿Me puedes llevar paso a paso cómo puede desarrollar un cáncer de colon? Porque la gente oye hablar de pólipos y hay personas que cada vez que se hacen una colonoscopia tienen pólipos, pero nunca llegan a desarrollar cáncer. ¿Qué es un pólipo? Ok. Pues el pólipo es cuando las células en el revestimiento del colon se empiezan a dividir de manera anormal, no de Ujú. manera normal, y empiezan a perder a lo que se deben parecer. Ya no parecen las células normales del intestino grueso, empiezan a perder lo que se le dicen, la histología empieza a cambiar, la forma de la célula empieza a cambiar. ¿Y qué pasa? Cuando tú tienes ese crecimiento que lo puedes visualizar para darle algo más visual, como una verruguita, no Ajá, necesariamente parece una verruguita, pero es una verruguita. Si tú remueves esa verruguita, no hay cáncer, se acabó. se acabó. Te verifican 2 o 3 años después y te siguen, pero
sigue esas células que están creciendo anormalmente, empiezan a adquirir más mutaciones y empieza a hacerse el tumor. Y ya el tumor no parece para nada esas células originales con las que empezamos. Y Ok. a medida que el tumor va desarrollándose, pues puede irse a través de las capas del colon y ahí es donde te dan los estadios, como usted bien dijo, que pasó 3 capas, pues ahí te dan el estadio y te dicen qué es la diferencia entre cogerlo bien temprano y bien tarde. Muchas veces si cogen un cáncer de colon bien temprano, Ujú. en el colon, no en el recto es otro asunto, te remueven el tumor y se acabó. No hay que, muchas veces no hay que dar quimioterapia. No, Si ya te cogen un poquito más avanzadito, pues te remueven el colon y tienes que coger quimioterapia y dependiendo si es en recto, también te van a dar radioterapia. Y yo sé que hay muchos avances y uno piensa, sí, pero hay tratamientos, pero se lo digo yo que por otra razón le dieron quimioterapia a mi hijo. Cada uno de estos medicamentos tienen sus side effects y sí cumplen con el objetivo, pero cuando uno le dicen la palabra cáncer, es un miedo horrible, es una ansiedad, pierdes días de trabajo, es someterte a procedimientos, es gastos que quizás si no tienen los medios, o anyway, aunque tengan los medios, tú estar en un hospital es un gasto. es Y un gasto. es un gasto. Es como una avalancha que se va haciendo el snowball effect, como dicen. Ujú. Por lo tanto, ¿por qué no estamos tomando nuestro rol Claro. en la comunidad? No como médico, pues yo no soy médico, Ujú. investigadora, pero ¿por qué no estamos promoviendo hacer el cernimiento y prevenir el cáncer colorectal? Se supone que 50 años, si tú no tienes predisposición, que fue mi caso, ¿verdad? En la familia. Pero si tienes predisposición en la familia, seas varón o seas hembra, ¿a qué edad se debería hacer? Bueno, las guías cambiaron porque desde 1990 se están viendo más casos entre las personas entre 20 y 49. En el 2018 bajaron la edad a 45. Ok, Esto es para personas con riesgo promedio. Tú y yo, que no tenemos historial familiar, no claro, tenemos mutaciones conocidas. Pero si de tener historial familiar empieza el cernimiento a los 40. a los De 40. tener y a los 40 y dependiendo de cómo sea, de la edad más temprana en la que presentó un familiar con el cáncer de colon. O sea que si lo presentó a los 30 y pico, posiblemente el plan te lo cubra a esa edad. Correcto. Ok, o sea que aquí el bottom line, ¿verdad? A lo que vamos y su preocupación como investigador en esta área es que mayormente que la gente vaya a hacerse las pruebas. Que la gente vaya a hacerse las pruebas. Hay muchos mitos en cuanto a lo que es la colonoscopía, la prueba de Ujú, sangre oculta, que son las dos pruebas que más se utilizan. En ujú, Puerto Rico, a partir de los 40 años, se hizo una recomendación por el Departamento de Salud que se hiciera pruebas de sangre oculta hasta los 45 que te hacen la colonoscopia, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pruebas de sangre oculta? Son muy buenas, ujú, pero si uno tiene una lesión, uno no sangra todo el tiempo y tú te lo haces claro. una vez al año. Así que la prueba por excelencia es colonoscopía. ¿Y qué pasa con las colonoscopías? Que cuando te hablan de la preparación y de lo que es, Ujú, te tienes que coger días de trabajo. Y yo creo que hay mucho mito con esto. Los varones son bien reacios a ir al de médico verdad. general, van a ir a hacerse una colonoscopia. Y ahí es Ujú. donde vemos la mayoría de los casos entre varones. Por eso, tal vez porque nosotras tendemos tal vez a ir más a los médicos y a ir más a nuestras pruebas. Sí. Sí. Eso está requete documentado que las mujeres tienen más health-seeking behavior, le llaman, Ujú. que los Eh, hombres. Como investigador en el Centro Comprensivo de Cáncer, ahora ¿hacia dónde se dirige su línea de investigación? A mí me interesa mucho enfrentar las barreras y los factores de riesgo de nuestra población, porque entiendo que un mensaje que es bien importante que quiero llevar es
que quién mejor para estudiar los puertorriqueños sino nosotros mismos, Claro, que conocemos eh, la periodicidad de nuestro estrés. Ya tú sabes sí, que ya en junio está subiendo, en septiembre está en su pico, en noviembre está... sí, 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 sí. Ese tipo de cosas, el que sabemos lo que hay, que sabemos lo que comemos, dónde lo compramos, de dónde vienen. Y con eso en mente, aunque yo me entrené como microbióloga, hice un postdoctorado con la doctora Marcia Cruz porque yo quería atender algo que afectara a la población. Claro. Que yo quisiera que aumentara más el cernimiento y que pudiéramos entender qué factores genéticos y qué factores ambientales aumentan ese riesgo a cáncer colorectal. ¿Por qué? Porque si los conocemos, podemos Ujú. hacer pruebas para decir, pues tú te puedes hacer la colonoscopia a los 35 y tú, eso se llama estratificación por riesgo, y tú te la Ok, haces a las 50. O si sabemos que es una bacteria, puede ser. Yo he estudiado bacterias en el laboratorio y he visto que sí tienen, tan asociados a pólipos, pero no tan fuertes así, porque esto es multifactorial, nada es muy fácil. sí, Bueno, pero ponle que encontremos que es una bacteria, pues quizás es un antibiótico, quizás es cambiar la dieta para que baje esos niveles. Vamos a poder intervenir para poder prevenir, porque ¿cómo podemos combatir el cáncer? Nunca teniéndolo. seguro. Es la mejor, sería lo mejor, ¿verdad? Lo ideal. Y si este cáncer es prevenible, pues vamos a tomar acción entonces nosotros. Correcto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Estábamos conversando con la doctora María del Mar González Pons, investigadora con el Centro Comprensivo de Cáncer. Mucho éxito en sus próximas Muchas investigaciones. gracias. Y muchas gracias por toda esta información y gracias a ustedes también por habernos acompañado y será hasta la próxima. BeHealth, tu conexión con la salud. Encuentra más información en behealthpr.com.